Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Estamos muy contentos en esta mañana, 10 de abril, por que usted nos está escuchando. Queremos saludar a muchos radioescuchas que durante muchos años han estado al pendiente de su programa Suena Familiar. Es un gusto para nosotros recibir sus mensajes. Vamos a orar juntos, sus palabras de ánimo. Recuerde siempre que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Esta mañana estamos con la serie El cuidado de la familia y el tema es el papel que se le asigna al niño en el divorcio. Es un tema pues triste, complicado, delicado. Siempre el divorcio trae tristeza para todos. Todos pierden en un divorcio. Comunícate con nosotros. Ya conoces los medios de comunicación. Nos puedes mandar un audio por WhatsApp. Nos puedes escribir un mensaje a cualquier hora que lo necesites. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like y activa la campanita y comparte. Esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio y qué papel juegan los hijos y los padres en esta situación tan lamentable? Hoy en día los muchachos se casan diciendo y pensando que si no funciona, pues se pueden divorciar. Y es muy triste cuando hay un divorcio, porque pues en un divorcio, como decía hace unos momentos, todos salimos perdiendo, desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús acerca de este tema? La Biblia nos habla de todos los temas y Jesús, Mateo capítulo 19, si usted tiene una Biblia en casa, búsquela en el Evangelio según San Mateo capítulo 19 y vamos a leer qué dice Jesús acerca del divorcio del verso 3 al 9. La palabra de Dios dice así: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien, la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Muchos quieren acomodar y tratar de interpretar pues lo que ya está interpretado. La palabra de Dios es contundente y nos enseña que en el principio Dios creó varón y hembra y que la voluntad de Dios pues no era el divorcio. Pero ¿qué pasa cuando el divorcio llega a casa? Sobre todo cuando hay por ahí un hijo. Bueno, el hijo niño se ve tentado a sacar provecho de las circunstancias. Generalmente, cuando hay un divorcio, los padres firman un convenio en el cual se estipula con quién se queda la patria potestad del niño.
con qué padre, ya sea con el papá o con la mamá, o si va a ser compartida. Generalmente, el niño pasa de lunes a viernes con la mamá, el papá lo recoge el viernes y se queda con él el fin de semana. Pero muchos niños tratan de aprovecharse de las circunstancias, conseguir de uno de los padres lo que no pueden conseguir del otro. Si la mamá no les da permiso para hacer algo, van y le piden permiso al papá. Si el papá no está de acuerdo con alguna cuestión, van y le piden permiso a la mamá. Los niños son muy listos y tratan de sacar provecho. Hay que tener mucho cuidado porque un niño pequeño que aprende el arte de la manipulación se dará cuenta de que usando ese tipo de métodos indirectos, injustos, engañosos, puede sacar ventaja de ello y lograr lo que quiere. Debemos de levantar vallado para que este niño no aprenda a obtener las cosas que quiere a través de la manipulación, porque cuando él crezca, se hará un experto en el engaño y en la manipulación. Por otro lado, tenemos el caso del padre o la madre que se deja manipular por su hijo con el fin de ganarle el amor de su hijo a su cónyuge. Es decir, le da lo que el otro padre no le da para tratar de obtener ventaja con el cariño de su hijo. Así es que, pues también tenemos que levantar un vallado por aquellos padres para que se dejen guiar por Dios y se aparten de esa práctica si es que ya la tienen. Si usted ya está viviendo esta situación, pues no llegue a este tipo de práctica, ya que le hace daño a usted mismo y aún más a sus hijos. Salmo 37, 4 al 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así es que si usted está pasando por esta situación, pues tenga mucho cuidado con ello. Seguimos con el tema. Adelante, hermano José. Buenos días. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Estemos listos para que juntos podamos disfrutar al escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie El cuidado de la familia y el tema, el papel que se le asigna al niño en el divorcio. Familia, qué increíble es tener perspectivas o cargos o formas que se les da a los hijos o hijas en la situación de divorcio. O sea, cuando ya no están juntos los padres, ya a veces la custodia de los hijos o hijas la tiene la madre o el padre o ambos cuando son varios niños. El hijo adulto es aquel cuyos padres no logran entender que su hijo puede seguir siendo un niño. Y esto sucede mayormente en los casos donde la mamá tiene la custodia y si tiene un hijo varón pequeño o adolescente y lo nombra el hombre de la casa, dándole una responsabilidad que en lugar de darle gusto, le trae más presión y miedo de fallar, ya no como un hijo, sino como el hombre de la casa, actuando y tomando decisiones que solo corresponden al padre, el hombre de la casa. Pero también en el caso cuando el hombre es quien tiene la tutela, si su hijo, que es un varón, y se le dice que ya es un hombre, y si es una niña, se le da las responsabilidades que tenía la mamá, diciéndole: tú eres la mujer de la casa. Y sucede algo similar como vimos en el caso anterior del niño como hombre de la casa. Solo que aquí la niña no sabe hacer lo que hacen las mamás. Por ejemplo, el cocinar. Existe mucho riesgo al encender una estufa de gas o con el aceite caliente el pretender guisar. Oremos por estos niños para que vivan conforme a su edad y comprensión de las cosas sin correr riesgo alguno, ni se malentienda al decirles eres el hombre o la mujer de la casa.
Hagamos vallado por esas mujeres y hombres que tienen la tutela para que entreguen su vida a Cristo y les sea dada la sabiduría divina necesaria para educar a sus hijos. Para tener idea de lo que es un vallado, por ejemplo, los pastores usaban ramas con espinas alrededor de la cerca de piedra para que los depredadores no pudieran matar a sus ovejas. Así que Dios nos habla a través de su palabra para ponerlo como vallado a nuestro alrededor y ser sabios para cuidar y guiar a nuestros hijos, sobre todo en esta situación tan difícil del divorcio. Vayamos a su palabra. Efesios 1, 16 al 18 dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la fe y el amor de los efesios, haciendo peticiones por ellos y por los que escuchen de la palabra de Dios y lleguen a percibir y compartir la fe y el amor igual que los efesios, para hacer también peticiones por ellos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le diera espíritu de sabiduría y de revelación, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. La sabiduría da discernimiento acerca de la verdadera naturaleza de las cosas, y revelación es descorrer el velo del objeto de discusión, en este caso, Dios mismo. Este acto de conocer no se refiere al conocimiento abstracto de Dios, sino a conocerle personal e íntimamente, incluyendo tener conciencia íntima del carácter y la voluntad de Dios. La filosofía dice: conócete a ti mismo, mientras que la cristiandad dice: conoce a Dios por medio de Jesucristo. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879 y envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, es importante que vayamos a la palabra de Dios en todo tiempo para ser instruidos y guiados por el Espíritu Santo, inclusive cuando es un caso de divorcio, en donde es difícil reaccionar adecuadamente. Así que no se pierda el resto de este tema, porque Pedro ya está listo. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos con el tema, el papel que se le asigna al niño en el divorcio. La Biblia nos enseña que el matrimonio y la familia es un proyecto de Dios, y ese proyecto tenía la finalidad principal de tener hijos, y bueno, de vivir en familia. Cuando dos personas se divorcian, le voy a poner una ilustración que algunas veces yo la escuché por ahí, me gustó mucho el ejemplo que dieron. Imagínese usted dos hojas de papel, dos hojas de máquina, por llamarlo así, tamaño carta, y usted les pone pegamento a las dos y las pega.
y de las dos hace una sola. Cuando viene el divorcio, después de 2, 3 años, 5, 10, no sé, intente despegar esas hojas. Y va a tratar de hacerlo, pero pues va a ser difícil. Y cuando termine de hacerlo se va a dar cuenta que las 2 hojas quedaron hechas jirones, tiras de papel. Así quedan los padres cuando hay un divorcio. Quedan hechos tiras. Su vida se les derrumba, su corazón. Toda la alegría que ellos tenían, toda la ilusión que ellos tenían en aquel hogar, en aquel matrimonio, se viene abajo. Y es muy importante que los padres no traten de desquitarse con sus hijos por el divorcio. Así es que hay que tratarlos bien. Decía yo en el primer bloque que generalmente cuando hay un divorcio se tiene que establecer un convenio, y en el convenio se estipula la cantidad de dinero que tiene que dar el padre para solventar los gastos de los hijos. En muchas ocasiones la madre de familia no trabaja y pues esa, llamémosle, mensualidad que le dan por la manutención de sus hijos no le alcanza. Y muchas veces empiezan a utilizar a su hijo como mensajero, tanto el papá como la mamá. El niño trata de conservar la unidad entre sus padres, quienes solo consiguen comunicarse entre sí por ese intermediario, por ese hijo. Y esto no se vale. Esto no debe ser así. Cuya existencia los obliga a mantenerse en contacto porque, pues no porque se divorciaron, ya no hay cosas en que ponerse de acuerdo. Hay mucho todavía en lo que se deben de poner de acuerdo. En alguna ocasión, una madre le pegaba a su hijo en público. En ese momento, intervino otra persona defendiendo a ese niño. La madre, argumentando, decía que ella podía hacer lo que quisiera porque era su hijo. Lamentablemente hay muchos padres y madres que piensan de esa manera, que sus hijos son totalmente de su propiedad. Y déjeme decirle que esto es un tremendo error. Los hijos no son propiedad privada. Dios es el verdadero dueño de tus hijos y los deben de tratar como una bendición de Dios, con respeto y con amabilidad. Así que los hijos no son unos simples mensajeros. Si tú necesitas decirle algo a tu cónyuge, a tu exmujer o a tu exmarido, hazlo directamente y no utilices a tus hijos para hacer el trabajo sucio, el trabajo que a ti te corresponde. Hagamos un esfuerzo, hagamos un vallado a favor de aquellos padres y madres que utilizan a sus hijos para lograr un bien personal. Oremos para que en cambio los respeten como los hijos de Dios que son. Dice el Salmo 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, que nuestros hijos son propiedad de Dios. Es una bendición si usted tiene hijos. Y es una bendición más grande si usted aún no ha llegado a este tema tan difícil que es el divorcio. Dele gracias a Dios por su esposa. Dele gracias a Dios por su esposo. A veces yo sé que hay situaciones complicadas en casa, situaciones difíciles, pero la palabra de Dios nos invita a que nos amemos unos a otros. Dele gracias a Dios por su esposo, aunque a veces es un poquito complicado. Dele gracias a Dios por su esposa, aunque a veces no lo entienda. Dele gracias a Dios por cada uno de los hijos que Dios le ha permitido tener. Críelos en obediencia y amonestación en el Señor y las cosas empezarán a ir mejor.
Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema, el papel que se le asigna al niño en el divorcio. Familia, como lo dijimos en el bloque anterior, lo increíble que era dar a los hijos encargos o responsabilidades que no le corresponden y no son capaces todavía de llevarlo a cabo. Claro que si ven sufrir a mamá o papá, tienen la necesidad de ayudar. Por ejemplo, el hijo terapeuta. Los hijos se sienten obligados a ayudarlos a superar la prueba. Adquieren vocación de redentores, transformándose entonces en terapeuta de sus padres. Muchas veces los padres usan como paño de lágrimas a los hijos porque no se tiene el conocimiento de que ellos se lo tomarán muy en serio y buscan la forma de ayudar a sus padres, pero están colocando un peso muy grande en sus espaldas y eso no es correcto. Se le puede comentar alguna cosa importante, siempre dejándole en claro que no es su responsabilidad solucionarlo. Recordemos que hacer vallado a nuestro Dios es contar con su protección y dirección correcta en nuestras situaciones difíciles y sobre todo en casos como este de divorcio. Así que vayamos a su palabra. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. La confianza de David es evidente por las palabras que dirige a los santos, invitándoles a depositar o echar su carga o afanes sobre Jehová. Dios nunca abandonará al justo. Primera de Pedro 5:7 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mandamiento humillaos podría traducirse permítanse ser humillados. Los que estaban sufriendo persecución por causa de Cristo podían animarse por el hecho de que la misma poderosa mano que les estaba permitiendo sufrir, algún día los exaltaría. Enseguida el apóstol Pedro, mientras que citaba el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Cristo sostiene que tiene cuidado de vosotros. La confianza del creyente descansa en el hecho de que el Señor está genuinamente preocupado por su bienestar. Aunque los creyentes deben tener su confianza en Dios, no deben ser descuidados o olvidadizos. Los que pasan por conflictos deben estar alertas, fortalecidos y afirmados por Cristo mismo. Hagamos vallado a favor de los hijos e hijas que están en esta situación y que en Cristo encuentre la paz que da el venir a Él y dejarle nuestras cargas. Y también hagamos vallado a favor de los padres que están separados para que vengan a Cristo y puedan descargar todos sus sentimientos y emociones en Él. Cristo tiene la capacidad para escucharte y ayudarte a salir adelante de esta y de cualquier otra situación. Y nuevamente vayamos a la palabra. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los creyentes no están abandonados a sus propios recursos en sus aflicciones. Él nos ayuda en nuestras debilidades, hasta en ella. Puede incluir incapacidad física, emocional o espiritual,
Santiago 5:14. Es manifestado por un gemido interno, ayuda, una palabra muy rica que describe a una persona que ayuda a otra a llevar una carga pesada. Una evidencia de su debilidad es que el creyente no sabe qué ha de pedir como conviene, lo que debe pedir cuando es necesario. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. El gemido es hecho por el Espíritu Santo, no por los creyentes, y no lo hace con palabras. Familia, nos despedimos y estamos muy agradecidos por su amable atención a este tema que es muy importante conocer y saber que no estamos solos, ya que nos fue dado el Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros. ¿Y de qué forma? Reciban un gran abrazo fraternal a nombre de todo el equipo de Suena Familiar, bendiciéndoles en el nombre que es sobre todo nombre. Y no se pierda el siguiente programa el próximo viernes con el tema El papel del niño en el divorcio. Saludos y bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that